Hola hermanos, el día de hoy, 19 de enero del 2021, es martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Bueno, vamos. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hoy es día, bueno, hay dos santos posibles el día de hoy, ¿no? San Juan de Rivera, que llegó a ser, óigame, hasta virrey de Valencia y al mismo tiempo arzobispo, o sea, no era cualquier cosa, ¿no? En la época, llega a ser virrey en 1602, o sea que estamos en la época de oro de España. Él es uno de los grandes reformadores en España. Pero voy a hablarles de el santo José Sebastián Pelczak, que fue obispo allá en Polonia. Miren, es interesante, él nace en 1842. Resulta ser que a mí lo que me gusta en la biografía es que siempre dice que sus padres identificaron que él tenía mucha inclinación para el estudio y lo apoyaron todo lo que pudieron. Y claro, se trataba de una persona extraordinariamente capaz para estudiar. Cuando estuvo en Roma, por ejemplo, estaba estudiando al mismo tiempo en dos universidades, para que vean ustedes la capacidad del hombre. Y muy dado a educar, a formar estuvo, por eso me llama la atención, también en la Universidad Jagellónica, allá en Cracovia. Vean que en la Jagellónica han pasado tantos, entre ellos un tal Juan Pablo II. En fin, y resulta ser que gran profesor, queridísimo por todos los alumnos, queridísimo por los profesores. Luego, como les digo, lo nombran obispo y allá también desempeña una tarea extraordinaria cercano a los sacerdotes, como debe ser lo propio de cualquier obispo que conozca a sus sacerdotes, que les ayude en la formación tanto espiritual, moral, en fin, tantas cosas. Funda, y también por eso quiero hablar de él, ¿no? Una congregación de hermanas, las siervas del Inmaculado Corazón de María. De hecho, las siervas del Sagrado Corazón de Jesús también. Es decir, es una cosa preciosa porque él decía que a través de estas siervas inmaculadas del Sagrado Corazón, él unía estas dos devociones, la devoción al Inmaculado Corazón de María y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, va a morir en 1924. Fíjense, realmente él muere el 28 de marzo, entre el 27 y el 28 de marzo. ¿Por qué se pone la fecha entonces del 19 de enero? Bueno, es que resulta ser que él nace un 17 de enero, pero se coloca aquí, entiendo que por el tema de su nombramiento episcopal, y eso es la razón. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en el 2003. Bueno, las cercanías a las devociones al Sagrado Corazón de Jesús siempre me van a llamar la atención y además siempre me gusta pensar en los obispos que son cercanos a sus sacerdotes, porque esa es la clave para las diócesis. Aunque ustedes no lo crean, esa es la clave. Si un obispo es cercano a los sacerdotes, logrará que su diócesis funcione. Bueno, vamos adelante, hablando de un sumo sacerdote. Hebreos, capítulo 6, versículo del 10 al 20. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo diciendo: te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso, los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, si Padre, usted dijo que era el sacerdocio de Cristo, no escucharon el final. O sea, todo esto es posible gracias a Cristo, que es sumo sacerdote como Melquisedec. Pero luego la meditación del autor es en torno a la figura de las promesas de Dios, que cumple sus promesas. Y nos pone el ejemplo de Abraham y cómo jura Dios sobre sí mismo. Vamos. Preferible no es necesario jurar, ¿no? Porque desde el momento en el que usted se ve obligado a jurar, se pone hasta casi en duda, ¿no? Es decir, no, la palabra tenemos que mantenerla, sí cuando es sí, no cuando es no. Pero aquí evidentemente viene por el hecho de las promesas de Dios. Dios cómo se compromete, Él se comprometió con un juramento. Y entonces esa promesa y ese juramento prueban de que Dios cumple. ¿Dónde cumple sobre todo sus promesas? En la figura de Cristo, en la figura del Redentor. Ahí es donde el Señor ha desbocado, ha hecho rebalsar su misericordia para con cada uno de nosotros.
Vamos al Evangelio. Hoy quiero ser breve, es que me doy cuenta que he estado hablando demasiado en los últimos días y los canso seguramente. Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A quién se le ocurre hablar de un sábado en martes? Hoy es martes. Aquí no están poniendo a leer un asunto del sábado. Mejor lo hubieran dado esa lectura para el sábado. Bueno, evidente empieza a crecer el conflicto entre los fariseos y Jesús porque estos son más leguleyos, son más cuadrados. Hay que cumplir a rajatabla. Pero siempre por encima, incluso de las leyes positivas, está la caridad. Y perdón que lo diga, pero lógico, ¿no? Vamos, pienso en este momento y perdón que lo tengo en el alma, ¿no? Ha salido una nueva caravana, y así se les está llamando, de hermanos que van huyendo de mi país y van hacia Estados Unidos. Y es una buena cantidad, se habla de más de 9,000. Muy bien. Y ellos van rompiendo una ley, porque efectivamente debe cumplirse con las leyes de libre tránsito, las leyes nacionales que impiden que usted se traslade de un lugar a otro si no cumple con los requisitos, cualquier cosa que ustedes puedan, que es ley positiva, nadie lo está negando. Pero, ¿dónde queda la solidaridad? ¿Dónde queda el sentido? Ay, Dios mío, es que ellos no se van porque no van a hacer turismo, sino que lo que pasa es que hay una situación caótica en el país que prácticamente se ven expulsados, se ven obligados a irse. Y entonces aquí entra el valor supremo, ¿no? Que es el valor del amor, el valor de la fraternidad, el valor, insisto, de la solidaridad. Y duele ver todo esto, pero es que tanto refugiado, tanto exiliado, tanto expulsado que hay en nuestro mundo en medio de una pandemia. Duele todo esto, no duele que ocurra esto. Entonces por eso yo hacía esta relación. Bueno, claro que estaba mandado no hacer eso que decían los fariseos, espigar en sábados. No era no trabajar en sábado lo que estaba prohibido, pues. Y entonces, pero Jesús mira un valor superior. Ya él va viendo, hombre, el Hijo del Hombre está por encima del sábado. No porque el sábado como tal, como el día del descanso, del encuentro con el Señor, el día de la oración, el día de la reunión comunitaria, sino en el sentido de no nos pongamos, no seamos más papistas que el Papa, para que me entiendan. Y eso tenemos que revisarnos todo. Hay que cumplir con las normas. Claro que hay que cumplir con las normas porque las normas nos encausan, las normas nos dan sentido de orden. Claro que sí, pero siempre en el momento de cumplir la norma tenemos que ver el valor superior de la persona humana. Claro, yo también me hubiera molestado siendo el sacerdote, sumo sacerdote Abiatar, si me comen los panes. Oigan. Digo que a mí me llama siempre la atención eso. Los panes reservados a los sacerdotes. ¿Cómo serían de ricos aquellos panes? Digo yo, para que me los compartiera David algún pedacito. Bueno, hagamos oración. Señor, tú nos ofreces tu palabra y tu ley para compartir con nosotros tu sabiduría, para conducirnos por el camino del bien, para construir la concordia y la paz, para ayudarnos a encontrarnos contigo. No permitas que utilicemos la ley para condenar, para someter a las personas más débiles, para defender los intereses de los poderosos, para justificar injusticias y atropellos, para convertirla en un ídolo sin corazón. Señor, danos sabiduría para comprender tu ley, confianza y voluntad para aceptarla y cumplirla, y acierto para mostrarla a los demás como camino de vida. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz martes para todos.